Buenas tardes. Vamos a seguir entonces con nuestro ciclo de charlas intituladas Los síntomas astrológicos de la sociedad. Y este mes vamos a dedicarnos al signo que corresponde, es decir, a Piscis. Hoy vamos a hablar de Piscis, de sus características y de la manera en la cual se expresa Piscis en la sociedad. Dicho de otra manera, ¿qué elementos de la sociedad son expresiones típicas de Piscis? Es lo que vamos a hacer en esa charla. Estamos terminando entonces con Piscis, la rueda zodiacal que había empezado con Aries. Y sabemos que dentro de esa rueda zodiacal hay un proceso evolutivo que se va desarrollando. Sabemos que los primeros signos del zodiaco, desde Aries, son signos que se enfocan más en un desarrollo de sus propias cualidades, de sus propias características, y que no se enfocan tanto en lo exterior, no se enfocan tanto en los demás, en la influencia que pueden tener los demás o que puede tener el entorno. Son signos mucho más enfocados hacia ellos mismos, hacia el desarrollo de sus potenciales o de sus cualidades personales. Vimos que poco a poco ese enfoque iba cambiando, especialmente a partir de Leo. Leo empieza a preocuparse más sobre la influencia, el impacto o la apariencia, la imagen que se proyecta con los demás. Y vimos que a partir de Libra y Escorpio son signos que se enfocan específicamente en la pareja, que sería realmente el primer contacto profundo con el exterior. Libra y Escorpio encuentran su realización a través de la pareja. Y después venía Sagitario y Capricornio, que eran signos que se enfocaban mucho más en el aspecto de la sociedad, en el aspecto social. Y vimos que con Acuario y Piscis son signos que ya se enfocan, que tienen un enfoque que va aún más allá de la sociedad, es decir, que tienen un enfoque más global, que se preocupan más de la humanidad en su totalidad o del planeta o de los aspectos más globales, digamos, del ser humano en la Tierra. Entonces, eso fue parte de ese proceso evolutivo que iba desde una cierta separación al inicio para desarrollar las características nuestras hacia una unificación que se iba buscando con esos últimos signos que se preocupan mucho más de la humanidad en su general y que buscan una unificación, digamos, del ser humano en sus aspectos más globales, más amplios. Así que Piscis, o nuestra parte Piscis, porque siempre resalto que los signos no pertenecen, no es que cada signo pertenece a un individuo solamente por tener el signo solar tal o cual. No es porque una persona es Piscis que solamente las características Piscis le corresponden o tienen que ver con esa persona. No. Sabemos que cada individuo está compuesto de los 12 signos astrológicos. Es decir, que cada uno de nosotros tiene en alguna medida la expresión de cada uno de los 12 signos. Entonces, hoy vamos a hablar de nuestra parte Piscis, de la parte Piscis que cada uno tiene en sí. Entonces, esa parte Piscis, dijimos, bueno, viene después de Acuario y tiene muchas similitudes con Acuario. Habíamos visto que a partir de Acuario justamente hay esa búsqueda de lo global, esa búsqueda de lo amplio, esa búsqueda de lo holístico, que el pensamiento de
Acuario era mucho más enfocado en aspectos humanitarios, en aspectos globales, en principios, en conceptos más totales como la igualdad, la fraternidad. Entonces, esos elementos, esa búsqueda de lo global también la vamos a encontrar en Piscis, pero con un tono un poco diferente, ¿no? Pero parte de la misma idea que encontramos en nuestras partes Acuario y Piscis, de unificar la humanidad en sí, de unificar todos los seres humanos y de no pensar en el individuo como un pequeño detalle, sino como un elemento que se tiene que combinar con otros elementos para formar algo más global, ¿no? Habíamos hablado de la importancia de las redes para Acuario, es un poco esa idea de formar una red global. Ahora, habíamos visto que Acuario tenía lo que llamábamos mucha horizontalidad, es decir, que Acuario siempre quería formar lazos horizontales con los demás seres humanos a través de redes, a través de grupos, de organismos, de asociaciones. A Acuario le gustaba mucho meterse en todo ese tipo de actividades, en todos esos grupos, siempre en esa búsqueda de unificar de forma horizontal bajo esos conceptos de fraternidad o de igualdad, siempre con esa voluntad de unificar los seres humanos. Pero lo que habíamos dicho es que le faltaba un poco de verticalidad, es decir, que si queremos realmente unificar los seres humanos, si es cierto que hay aspectos muy humanos que tienen que estar presentes, también se necesita un aspecto vertical, es decir, que se necesita unos conceptos, se necesita unos aspectos superiores que van a permitir unificar o dar el eje de unificación de todos esos grupos. No podemos formar esos grupos como muchas veces lo quería hacer nuestra parte Acuario, solamente en base a la personalidad de cada uno o en base a mis pequeños pensamientos, a mi pequeña forma de ver la vida, a mi pequeña personalidad. No, tenía que haber un elemento superior, un elemento que permitía la unificación de todo el mundo. Porque si yo formo un grupo a partir de mi forma de ver el mundo, obviamente cada uno puede tener una forma diferente y a la larga esa unificación no va a durar. Entonces era ese aspecto de la verticalidad real que tenía que desarrollar Acuario y que vamos a encontrar con Piscis. Entonces, ¿a qué se refiere esa verdadera verticalidad? Como dijimos, no es un aspecto solamente de mi superioridad, ¿no? De sentirme superior encima de los demás y a través de esa superioridad yo voy a formar los grupos de la manera que me corresponde. No, teníamos que encontrar o tenemos que encontrar esa verticalidad en lo más superior del ser humano, en lo que se suele llamar lo divino del ser humano, ¿no? Como quisiéramos llamarle, pero en algo que trasciende nuestra pequeña personalidad o nuestro pequeño ego, sino como dijimos, llegamos al punto un poco de conflicto con Acuario, que a veces por su gran actividad intelectual se sentía un poco superior, se sentía un poco altanero y a través de esa superioridad quería formar grupos, pero obviamente nunca se integraba totalmente en esos grupos, le faltaba un elemento de compromiso porque se sentía de alguna manera un poco encima de esos grupos y quería siempre mantener un poco de libertad, un poco de independencia. Entonces, eso era un poco la problemática de Acuario al momento de formar vínculos reales y también un poco su incapacidad a veces de entender la parte emocional o la importancia de la parte física del ser humano, de despreciar esas partes, de querer basar todos los lazos sobre un aspecto muy intelectual y obviamente eso también significaba una falta al momento de construir lazos verdaderos. Así que ahora con la llegada de nuestra parte Piscis, vamos a entender esos grupos o vamos a entender esas
interrelaciones de forma mucho más profunda. Piscis es realmente la parte nuestra que se quiere entregar totalmente a los demás seres humanos. Es lo que busca realmente Piscis, es una unificación total a todos los niveles. Es decir, que los niveles inferiores que nuestra parte Acuario no consideraba, el aspecto físico, el aspecto emocional, Piscis está también totalmente dispuesto a entregarse emocionalmente. Piscis tiene, bueno, tiene un aspecto emocional muy fuerte. Sabemos que los signos de agua tienen un desarrollo del plano emocional muy importante y están dispuestos, especialmente Piscis, que ha llegado a un tipo de, que puede llegar a una madurez emocional un poco superior a los demás signos. Piscis, nuestra parte Piscis, ya está dispuesta también a comprometerse emocionalmente con los demás, lo que no hacía Acuario. Entonces, desde los aspectos más inferiores hacia aspectos más superiores, que hemos dicho, aspectos que tienen que ver con el reconocimiento de una parte divina, con una aceptación de la necesidad de que haya un aspecto divino en cualquier tipo de relación con los demás seres humanos. Entonces, todos esos aspectos, nuestra parte Piscis está dispuesta a entregarles, está dispuesta a comprometerse a través de todos esos elementos. Así que, bueno, hemos dicho, para profundizar un poco ese aspecto de la emocionalidad de Piscis, que su gran ventaja, de alguna manera, o su diferencia, digamos, sobre el aspecto de Acuario, es que a través de ese entendimiento del poder de la emoción, Piscis puede manejar algunos aspectos fundamentales al momento de construir esos lazos universales. Es decir, que a través de la emoción, Piscis puede ser muy empático, puede tener mucha empatía con los demás, lo que tal vez no tenía nuestra parte Acuario. La empatía es un aspecto puramente emocional, es un vínculo emocional que podemos desarrollar con los demás seres, gracias a la cercanía emocional de varias personas, podemos desarrollar esa empatía y obviamente es un elemento fundamental al momento de entender o de comprender la necesidad del otro. Entonces, gracias a su gran emocionalidad, Piscis puede tener esa empatía. Piscis tiene mucha compasión también. Y Piscis, obviamente, puede tener lo que sería un aspecto superior que tiene algún tipo, sí, de relación con el aspecto emocional, pero que se sitúa en un plano realmente mucho más allá de eso, sería la intuición. Porque en el fondo, la diferencia con Acuario es que Piscis intuye que la divinidad, que el aspecto divino del ser humano tiene que estar presente, tiene que aparecer, tiene que ser desarrollado. Obviamente, veremos que eso es su gran reto también. El reto es traducir esa intuición en cosas concretas y no perderse en fantasías, lo que suele ocurrir muchas veces a Piscis. Piscis mezcla justamente la emoción, mezcla la empatía, mezcla la intuición, mezcla la fantasía. Entonces, primero Piscis tiene que entender cuál es la diferencia. Piscis tiene que entender que la empatía, como dijimos, es un aspecto puramente emocional, no va más allá de una conexión emocional con el otro, que la fantasía solamente es un mecanismo de defensa de nuestra personalidad para no recibir un choque, un impacto demasiado fuerte de una situación exterior. Es decir, que si yo tengo un problema con alguien, a través de mi mente voy a fantasear que voy a decir esto, que va a pasar esto, que mañana cuando le veo de nuevo voy a hacer esto, que muchas veces no se hace. Pero en ese momento es como un escape, es como para un poco sacar la presión que nos ha generado
la situación, una situación específica, y eso nos ayuda a no caer, obviamente, en desequilibrios o a no tener impactos demasiado fuertes a nivel psicológico, ¿no? Entonces, la fantasía es solamente un tipo de escape, pero no va más allá de eso, no es un aspecto superior del ser humano, no. Entonces, la empatía se refiere totalmente con el aspecto emocional. La fantasía es un aspecto más mental que nos permite un escape, que nos permite un manejo menos dañino de expresiones exteriores o de circunstancias exteriores, mientras que realmente el contacto con algo superior al ser humano, eso sí es la intuición. Entonces, la intuición es el verdadero contacto con lo divino que el ser humano tiene o que nuestra parte Piscis tiene que desarrollar. Pero entendiendo, obviamente, que ese contacto no es una corazonada, como dijimos, no es una fantasía, es parte de un proceso que ha sido trabajado en los demás signos del zodiaco, que ha sido muy trabajado por nuestra parte Acuario, que era muy intelectual, muy mental. Entonces, Piscis tiene que entender que después de ese trabajo mental, después de ese trabajo racional, el siguiente empuje, digamos, lo pararracional, sería la posibilidad de tener la intuición. Entonces, la intuición también parte de un trabajo racional muy desarrollado. Entonces, cuidado con la fantasía, con el pensar de que yo solamente puedo sentir y tener intuiciones. No, sentir algo no es intuir, ¿no? Entonces, eso es uno de los grandes retos de nuestra parte Piscis. Pero cuando hemos entendido y cuando hemos hecho todo ese proceso que corresponden a los previos signos astrológicos, ya hemos desarrollado esos aspectos, ya hemos desarrollado nuestra razón y podemos sacar nuestra parte Piscis que va a dar el siguiente paso y que va a llegar a la intuición. Eso es realmente la misión de nuestra parte Piscis. Para seguir un poquito más con el símbolo, habíamos visto que Acuario, después de la cabra, Capricornio, que llegaba a la cima de la montaña, Acuario tenía que dar el salto, ¿no? El salto al vacío, que es justamente lo que estamos diciendo, la parte pararracional para conectarse con la intuición de Piscis, y finalmente es un salto, podríamos decir, a las aguas primordiales. Es un salto a esas aguas que van a permitir al mismo tiempo una unificación y una regeneración, un paso a una siguiente etapa. Entonces, realmente la parte Piscis, como dijimos, es una transición hacia una nueva etapa de nuestra vida o hacia una nueva etapa del año a partir del nuevo comienzo con Aries, ¿no? Entonces, ese aspecto de aguas primordiales es un poco realmente el símbolo de Piscis, o si no sería las aguas del bautizo también, ¿no? O dentro de la simbología de una iglesia, la parte que corresponde a Piscis es la pila bautismal, ¿no? Donde podemos topar el agua que ha sido bendecida, y esa agua, al momento de ponerla sobre nuestro cuerpo, significa un tipo de purificación y una entrada a la iglesia o una entrada a una nueva etapa de nuestras vidas. Entonces, eso es un poco el símbolo de Piscis, ¿no? Así que, gracias a esos entendimientos o gracias a esa aparición de la verticalidad de lo divino, eso nos va a permitir la verdadera unificación. Lo que busca Piscis, dijimos, es una verdadera unificación con los demás seres. Entonces, también en un aspecto más básico, más cotidiano, Piscis tiene muchos elementos que son favorables, digamos, al contacto, ¿no? O sí, al contacto con los demás. Piscis es muy amistoso o muy amigable, ¿no? Bueno, su regente es Júpiter y también se dice que Júpiter rige la amistad, ¿no? Entonces los dos signos que están bajo la regencia de Júpiter, Sagitario y Piscis, son muy amigables, siempre valoran mucho la amistad. Piscis es muy servicial. Piscis es parte del eje
zodiacal Virgo, es la contraparte de Virgo, y ese eje Virgo-Piscis es el eje del servicio, con modalidades, formas de expresar un poco diferente, pero son los dos signos más serviciales del zodiaco. Entonces, Piscis siempre está dispuesto a servir, dispuesto a ayudar, tiene un gran corazón, es muy generoso y muy compasivo, puede realmente llegar, un Piscis superior es justamente la persona que se sacrifica para alguien, que se sacrifica para una causa. Entonces, eso es lo que tenemos que desarrollar dentro de nuestra parte Piscis. Pero, ¿cuál es un poco el problema? ¿No? Es que si Piscis no encuentra esa verticalidad, no encuentra ese contacto con lo divino o esa expresión de algo superior del ser humano, cuando va a estar en los grupos, ahí Piscis no va a poder expresarse y vamos a ver, digamos, las características de un Piscis inferior. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, Piscis puede esconderse mucho, puede huir mucho, para no confrontar las responsabilidades, para no confrontar su deber, se esconde, huye, ¿no? Es el símbolo del pez que queremos agarrar, muy difícil de agarrar, siempre Piscis va a encontrar una manera de no ser agarrado, de no cumplir o de no ser responsable. También puede ser muy mimético, es decir, para complacer a las demás personas, va a ser igual que el otro, va a decir lo mismo que el otro y realmente no va a afirmar su individualidad, no va a ser una réplica de otros y obviamente, bueno, para él es una forma de ser anónimo, de esconderse, pero obviamente es un impedimento para sacar lo que es realmente, ¿no? Entonces también eso tiene que tener mucho cuidado. Puede ser muy miedoso también, justamente, bueno, es característico también de los signos de agua, puede haber mucho miedo al momento de afirmarse y obviamente se van a ir por atrás o nuevamente se van a esconder o van a huir. Puede ser muy tímido también, puede ser muy fácilmente impresionable también. Y es por eso que realmente es sumamente importante que encuentre esa fuerza de lo divino, esa fuerza de la parte espiritual o de la parte mística que él intuye y que siente o que sabe que es necesaria para realmente expresarse plenamente. Entonces, cuidado un poco con esos aspectos de un Piscis inferior, ¿no? También su gran sensibilidad, ¿no? Los signos de agua son muy sensibles, su gran sensibilidad puede ser que le dé una extra vulnerabilidad, que se siente demasiado vulnerable y que realmente entre en todos esos juegos de esconderse, de huir y siempre de no buscar ningún conflicto, de alejarse de cualquier conflicto, de cualquier responsabilidad, ¿no? Entonces, tiene que aprender a manejar esa vulnerabilidad y, como dijimos, transformarla en una expresión de elementos superiores, ¿no? Porque también, bueno, es muy pacífico, Piscis es pacífico, pero puede ser obviamente por dos razones, ¿no? Puede ser por la razón que acabo de decir, que es solamente para no tener problemas, siempre dice sí a todo el mundo, o puede ser realmente porque hay un entendimiento de que la verdadera manera de unificar a la gente es obviamente a través de una no generación de conflictos, es decir, a través de aspectos que no generen divisiones, que no generen peleas. Entonces, si es ese entendimiento, perfecto, de buscar siempre la forma pacífica, ¿no? Pero no tiene que ser una huida. Eso. Así que Piscis, o nuestra parte Piscis, su misión es encontrar ese contacto con lo divino, encontrar esa verdadera verticalidad. Entonces, es encontrar el verdadero conocimiento que le permita conectarse y expresar su parte divina. Ahora, si empecemos a extrapolar un poco esa búsqueda a nivel de la sociedad, ¿dónde vamos a encontrar esos elementos, esa verticalidad en la sociedad?
Bueno, la podemos encontrar primero, como hemos dicho, en esos aspectos de horizontalidad, es decir, en esos grupos, en esos organismos, en esos lugares que nos dicen que son espirituales o que nos proponen realmente un desarrollo del ser humano, que nos proponen o que nos ofrecen un contacto con lo divino. Sabemos que dentro de la sociedad hay muchos grupos, hay muchas asociaciones o muchas logias, núcleos, como quisiéramos llamarlos, que nos proponen supuestamente ese desarrollo o ese contacto con lo divino. Pero mucho cuidado. Muchas veces todas esas ofertas son solamente ofertas, digamos, de un Piscis inferior. Hemos dicho que el Piscis inferior solamente se pierde en sus fantasías o en sus emociones y no lograr elevar un poco su pensamiento, no logra elevar su búsqueda y solamente maneja emocionalidades. Eso es lo que pasa con muchos de esos grupos. Lo único que hacen esos grupos supuestamente espirituales es trabajar a nivel emocional, hacernos sentir bien en nuestras emociones. Que si vamos a compartir mucho amor, nos vamos a amar los unos los otros, o vamos a ayudar a los demás, vamos a ser muy entregados. Vamos, yo siento que tú tienes un gran poder, tienes que expresar ese poder. Yo siento que eres muy especial, vamos juntos a ser especiales. Bueno, todo ese tipo de discurso que es muy común, que por lo general se vende, también hay un aspecto económico siempre atrás, pero más que todo solamente es un impacto emocional, nada más. Ese momento nos sentimos muy bien, estamos exaltados a nivel emocional, estamos llenos de amor, de paz, de felicidad, de bienestar, y al día siguiente que regresamos a la sociedad y que no estamos con ese discurso o que no estamos con esas lecturas, nuevamente la emoción baja y los mismos problemas resurgen. Entonces, mucho cuidado con todas esas ofertas que solamente son, repito, movimientos emocionales que nos hacen sentir bien solamente a partir del momento que estamos exaltando y que estamos alimentando nuestro plano emocional. Pero eso es la parte Piscis inferior. No, dijimos que Piscis superior tiene que encontrar elementos que van mucho más allá de las emociones, pararracionales, realmente un conocimiento real que le permite agarrarse, digamos, a la divinidad y que esa divinidad se pueda expresar de forma permanente. Entonces, primero, mucho cuidado con esos grupos pseudo espirituales. Segundo, realmente el aspecto fundamental de la sociedad para encontrar la verticalidad, el aspecto que ha sido presente desde siglos, es lo que llamamos la religión. Realmente la religión es el aspecto Piscis más marcado de una sociedad, de un país o de un sistema. ¿Por qué? Porque la religión es justamente lo que debería permitirnos encontrar esa verticalidad. La religión debería ser el puente, ¿no? Justamente por lo general a través de un pontífice, que es un puente entre nosotros y Dios, la divinidad, lo superior. Entonces, realmente el encargado de hacernos encontrar la divinidad o de reconectarnos con nuestra parte divina es lo que se llama la religión. Pero ahora, mucho cuidado. Primero, ¿qué significa religión? Si vamos al término en sí, vamos a la etimología antes de ver con qué solemos asociar la religión. Significa religare, que significa realmente reunificar, reunir. Esa búsqueda que dijimos de Piscis, ¿no? Desde Acuario, esa búsqueda del ser humano en su etapa más amplia de desarrollo, esa unificación.
Entonces, la religión tiene que unificar. ¿Unificar qué? Buena pregunta. En un aspecto más práctico sería unificar los hombres entre sí. Lo que hemos dicho, ¿no? Un poco lo que hacía Acuario, formar redes, formar lazos entre los seres humanos. Pero también, obviamente, la verticalidad es unificar el cielo con la tierra, unificar lo inferior con lo superior, unificar la personalidad con el espíritu. Eso es realmente lo que significa religión. Entonces, esa búsqueda de la unificación entre todos los elementos inferiores y superiores del ser humano, eso es lo que se llama religión. Ahora, ¿qué pasa? Pasa que confundimos religión con iglesias, con cultos, con creencias. No, cuidado, repito que la religión es esa búsqueda del ser humano de unificarse con su parte divina. Y eso básicamente no necesitaría de ningún intermediario. Ahora, bueno, está bien que encontremos intermediarios, pero esos intermediarios tienen que entender realmente el verdadero significado de la religión. Y esa asociación que nosotros hemos hecho entre religión y iglesias, hablando más de iglesias porque estamos en una sociedad donde la religión predominante, bueno, se transmite a través de iglesias, no la iglesia, las varias iglesias cristianas, pero sería lo mismo hablar del judaísmo o del islam, ¿no? Todo eso que consideramos religiones, tengamos cuidado que finalmente tal vez no son religiones en sí. Todas esas iglesias cristianas y específicamente la iglesia católica, que es la más presente, realmente son religiones. ¿Realmente respetan las definiciones que hemos dado de religión? Veamos un poquito más, investiguemos un poquito más. Es cierto que la religión, la iglesia católica, bueno, católico significa universal, entonces en su término debería haber esa noción de lo universal, es decir, de formar unos lazos o una comunión universal. Pero realmente eso se está haciendo solamente a nivel de unión a nivel horizontal, solamente unificación entre los seres humanos. La Iglesia Católica o las varias iglesias están haciendo ese tipo de unificación. Para nada. Solamente están unificando los que quieren seguir sus dogmas, los que quieren seguir su verdad. No están unificando los demás que prefieren seguir otra religión, los que prefieren seguir otro culto, los que no creen en ellos. Esos no. Esos son afuera, se quedan afuera. Son enemigos a veces. Sabemos que las religiones, las supuestas religiones, las iglesias han generado muchas guerras en nombre de su verdad, en nombre de su fe, de su dogma. Eso no es unificar a los seres humanos. Más bien, en ese sentido, creo que ha desunificado tal vez más que ha unificado a nivel católico, a nivel universal. Entonces, no se ha dado ese aspecto de la religión. Y el otro tema, realmente nos han permitido combinar o asociar el cielo y la tierra. Tampoco. Tampoco encontremos eso en las iglesias. Realmente, yo diría en gran parte por su forma de preparación, por su falta de formación. Todos esos supuestos religiosos no han tenido la capacidad realmente, no han tenido el conocimiento suficiente para darnos los elementos reales que nos permiten unificarnos, que nos permiten expresar nuestra parte divina. No. Siempre nos han mantenido abajo, a un nivel humano, básico, de pecadores, de culpables,
y ellos, por encima, de alguna manera, siendo los dueños de alguna verdad o siendo los dueños, digamos, de la parte más espiritual del ser humano. Pero no vemos que se ha buscado realmente que el pueblo, los que van a misa, puedan expresar su espiritualidad, su divinidad. Eso no se ha dado. Entonces, la religión, especialmente en la época moderna, como la vemos en la actualidad, no está cumpliendo con lo que sería su misión. Las iglesias realmente no son religiosas. Están llenas de intereses, podemos ver, desgraciadamente, de egoísmos. Han caído, obviamente, en lo que es la filosofía operante, la filosofía del momento, que es el materialismo. Y obviamente el aspecto económico es sumamente importante ahora dentro de las iglesias o dentro de todas esas supuestas religiones. El aspecto de poder, poder sobre los demás seres humanos, es aparentemente fundamental para todas esas supuestas religiones. El poder personal, hacer crecer el ego. Y eso no es religión. Entonces, esas expresiones realmente mediocres, muy bajas, muy inferiores, ¿no? De un Piscis muy inferior, de nuestra parte Piscis muy inferior, eso no es religión. Y ni siquiera hay un elemento fundamental que es lo que se conoce como la religiosidad. La religiosidad es el comportamiento, la práctica de la persona conectada a su religión. Eso no podemos ver ni en las personas religiosas o supuestamente religiosas. Lo único que vemos es lo que se conoce como una moralina, una pequeña moral superficial y falsa, que nos hace esconder detrás de la pretensión de ir a mi lugar de culto, portarme bien, a lo mejor pedir perdón y después regresar a repetir los mismos errores y a repetir mi mediocridad y a ser de nuevo totalmente inferior. Entonces, no hay una verdadera religiosidad. Y ni sabemos cómo expresar realmente la religión en un nivel básico, de forma cotidiana, de forma diaria. Entonces, realmente todas esas iglesias, todos esos cultos, todas esas supuestas religiones que se han sido dueñas del concepto de religión, han fallado totalmente. Así que la religión no es esa. Entonces recuperemos ese contacto real con lo divino, cada uno de nosotros. Como dijimos, si no encontramos un grupo, si no encontramos un lugar por el momento que nos pueda permitir un verdadero conocimiento, entonces hagámoslo nosotros mismos, empecemos. Dentro de las charlas de los 12 signos que hemos visto a lo largo de esas charlas, también hemos intentado recalcar algunos aspectos que pertenecen a cada signo. Hemos resaltado unas virtudes que pertenecen a cada signo, entonces empezando desde ahí, expresamos esas virtudes. Y al ser virtuoso estaremos mucho más en contacto con nuestra parte divina. Entonces recuperemos las virtudes, por ejemplo, de cada signo astrológico. Recuperemos o desarrollamos nuestra parte Piscis de compasión, de altruismo. Desarrollemos eso en nuestro diario. Recuperemos el sentido de vida que habíamos dicho que corresponde a nuestra parte Sagitario, el ideal. Definamos ese sentido de la vida, recuperemos ese elemento. Entendamos el proceso evolutivo de los 12 signos que va desde la separación a la unificación y en nuestro diario busquemos esas formas de unificar. Busquemos las mejores maneras de relacionarnos con nuestros vecinos, con nuestra familia. Busquemos los elementos que van a unificarnos, que van a formar lazos verdaderos. Rechacemos todos los elementos que generan conflictos, que nos aíslan. Habíamos hablado de las redes de Acuario, de todo el daño y de toda la mediocridad que se expresa en las redes sociales. Cambiemos eso.
recuperemos un poco más de control sobre eso. Y poco a poco, gracias a una verdadera religiosidad, iremos cambiando obviamente la sociedad, que es la meta finalmente. Poco a poco, ir cambiando los fundamentos de la sociedad. Ir cambiando, habíamos hablado del sistema educativo que era propio de Capricornio, ir cambiando un poco ese sistema, recuperar los elementos de una verdadera educación. Con Virgo hablamos del trabajo, el trabajo que era un castigo. No, eso debería ser la expresión de lo que somos, de nuestras cualidades. Entonces recuperemos esa expresión, cambiemos esa idea del trabajo. Eso es nuestro reto, eso lo podemos hacer. Eso sería ser religioso, eso sería acercarnos al aspecto divino del ser humano. Y busquemos personas que sí tengan realmente un verdadero conocimiento, que sí tengan más espiritualidad, una verdadera espiritualidad. Encontremos, busquemos esas personas que existen en la sociedad, tal vez donde no pensamos, tal vez ya no están en las iglesias, no están en los partidos políticos. Busquemos en otros lugares personas que tienen otros criterios, que tienen otra formación, que les vuelven más capaces de dirigir, que les vuelven más capaces de guiarnos. Cambiamos un poco esos paradigmas, ¿no? Que era también la parte Acuario que quería cambiar un poco esos paradigmas. Busquemos esas personas que existen. Eso sería realmente intentar ser más religioso. Ahora, hay otro punto, vamos a ver, vinculado con la religión o con las iglesias, que también es un punto, digamos, Piscis inferior, una expresión de un Piscis inferior muy presente en la sociedad y que también es fundamental cambiar. Si estamos hablando de cambiar de la sociedad, de cambiar el sistema, ese elemento que vamos ahora a tratar